acciones violentas que atentan contra la vida de las personas y contra los bienes de las personas. La Constitución incluso consagra el derecho a manifestar, pero manifestar pacíficamente. Pero cuando tú tomas acciones de este tipo, aparte de la intolerancia, aparte de cometer un delito, la intolerancia crea en la colectividad un estado de zozobra, un estado de angustia. Hay gran parte de la población venezolana que lo que quiere es paz. Incluso hay un sector que está llamando a la paz, porque todos queremos vivir con una sana convivencia, con una convivencia solidaria, con una convivencia armónica. No puede ser que porque a ti no te guste un presidente, un gobernador, un alcalde, tú vayas a destruir el país. Porque la Constitución y las leyes prevén los mecanismos para revocar mandatos, para elegir un nuevo presidente, un nuevo gobernador, un nuevo alcalde o lo que se trate. No puede ser que por la vía violenta, por la vía de la inestabilidad, provocan la violencia y piden la intervención de factores extranjeros. O sea que nos encontramos en una situación donde hay un grupo de venezolanos, lamentablemente, que no quieren al país. No quieren al país y exponen, hacen llamados irresponsables de realizar acciones de calles, acciones violentas, para convocar a otros venezolanos y exponerlos a ellos. Es decir, que, bueno, yo provoco el conflicto, me aparto del conflicto y dejo a los otros para que aquellos asuman las consecuencias. No solamente de perder la vida o de perder, estar lesionados, sino también que sean privados de libertad. Precisamente hablando de ese tema del derecho a la protesta, quisiera hacer referencia a un artículo que publicó usted en la prensa nacional acerca de cómo manifestar el derecho a la protesta. Ha habido muchas alertas que indican que en Venezuela está cercenado el derecho a la protesta. Quisiera que nos dijera hoy si en Venezuela se puede o no se puede protestar. Por eso es que es importante la historia. Sería bueno recordar aquí cómo era en la época, antes de 1999. Allí sí verdaderamente no se podía protestar. Pero se puede protestar que todos los días hay acciones de calle, todos los días se han venido produciendo acciones de calle. Y tuviste lo que le pasó al Ministerio Público, yo creo que todos lo vieron. Tratamos de llevar esa información a nivel internacional también, para que la comunidad internacional supiera lo que estaba pasando. En el Ministerio Público nunca el edificio, la sede principal de la institución, había sido objeto de ataques tan violentos, objetos de ataque porque nunca había sido atacada, como lo fue la pasada semana. Incluso yo creo que el atentado no era solo contra la institución, sino contra la máxima autoridad del Ministerio Público y contra todos los trabajadores, porque en esa sede trabajan 800 personas. 800 personas que algunos, como sus hijos no tuvieron clase muchos, ellos cargaban algunos hijos y fueron sometidos, y personas que a lo mejor no tienen nada que ver con estas diferencias políticas, porque son personas que se mantienen al margen o sencillamente son trabajadores. Entonces fueron sometidos a unos actos de violencia en donde su vida estuvo en peligro, porque si la biblioteca del Ministerio Público, a la cual le lanzaron como 5 o 7 bombas Molotov, si hubiese incendiado, todavía a esta hora estuvieran sacando muertos del edificio principal del Ministerio Público, porque si eso se incendia, ahí no hay manera de evacuar pues, el edificio. Entonces, ¿dónde están los factores violentos? ¿Dónde están los que supuestamente aman a este país? Tú no puedes amar un país con acciones como esas. Tú tienes que predicar la paz no solamente con la palabra, sino también con los hechos. O sea, tú tienes que hablar de que quieres tu país con la palabra y con los hechos también. Hemos visto como hay un sector de la población llamando a la paz y un sector de la población llamando a la violencia, llamando a la desestabilización,
llamando al caos, llamando al conflicto y atentando contra la integridad física de todos los venezolanos, porque la mayoría de los venezolanos, ¿qué es lo que queremos? Queremos la paz, queremos vivir tranquilos, pero si se cede ante las pretensiones de ese grupo, es decir, tú no me gustas y yo voy a protestar en el país hasta que tú desaparezcas, entonces después será otra cosa y después será otro. Va a haber insatisfacción siempre. Entonces, si se cede o se complace, entonces van a destruir al país. Yo llamo a los venezolanos, a todos, al país nacional. El llamado es para asumir una postura de paz, una postura de tolerancia y sobre todo de no agresión. Fíjate que hemos visto acciones tan violentas como que algún representante de alguna institución vive en un edificio y sus vecinos empiezan a agredirlo. Entonces, ¿tú crees que realmente que con eso se construye un país? Entonces, hablando de la construcción de la paz y la construcción del país, existe un exhorto a la justicia. ¿De qué manera se está trabajando desde el Ministerio Público para fomentar y propiciar un clima de mayor justicia en nuestro país? Sí, fíjate, te recuerdo también que el tema de la justicia no solamente involucra al Ministerio Público, sino al sistema de justicia penal. En este caso, lo que me compete a mí, el sistema de justicia penal, no solamente el Ministerio Público, sino también el Poder Judicial, los cuerpos policiales, los de investigación penal y los de seguridad ciudadana. Pero en el caso del Ministerio Público, nosotros hemos venido actuando responsablemente para que haya justicia en el país. Y la justicia real, verdadera, o sea, y que el ciudadano pueda palparla efectivamente. Respecto a los casos que se han suscitado en el país en los últimos días, donde se han producido han resultado más de 110 personas lesionadas, 120 personas lesionadas aproximadamente. ¿Cuántas víctimas fatales hay de todos estos eventos de protesta? Sí, hasta ahora directamente 3. Ahora se produjo por un accidente, una persona que trataba de huir de una situación donde estaba en peligro su vida, arrolló a una persona, pero que no fue un hecho directo. Pero ya tenemos una nueva víctima y muchas personas lesionadas y algunas de forma grave. Incluso lo que nunca había pasado en este país, tenemos funcionarios policiales también lesionados, muchos. Entonces, el balance realmente yo creo que no ha sido tan alto, porque también hay muchos venezolanos con un comportamiento cívico. Y ahí yo quiero también reconocer que, por ejemplo, la jornada de ayer, que muchos esperaban, tenían una expectativa que iba a ser un desencadenante, la mayoría de los venezolanos tuvieron un comportamiento cívico. O sea, no se prestaron para fomentar el caos, para fomentar el conflicto y el peligro de sus conciudadanos, de sus compañeros, coterráneos, sino que por el contrario hicieron frente a esas actitudes o esas acciones agresivas. Y ese es el llamado que yo hago a toda Venezuela, asumir posiciones como esa, posturas como esas, serias y responsables, que dibujen lo que es el venezolano, que señalen o a nivel internacional puedan ver cuál es verdaderamente la posición y la postura del venezolano, porque también hay una corriente, hay un sector también que ha pretendido descalificar al pueblo venezolano, haciéndolo aparecer a nivel internacional como agresivos y como inestables. No, el pueblo venezolano es un pueblo amante de la paz, es un pueblo que quiere vivir en armonía y en solidaridad con sus vecinos, con sus compañeros, en la escuela, en las universidades, en el trabajo,
aun cuando existan diferencias políticas. Entonces, el llamado realmente es ese, a la paz, al amor, a la solidaridad, a la convivencia solidaria, a la armonía. Bueno, es el llamado que yo puedo hacer desde el cargo que ostento, que ocupo. Fiscal, en la próxima parte vamos a hacer ahorita brevemente una pausa, pero quisiera que habláramos acerca de los señalamientos de violaciones de derechos humanos que existen sobre Venezuela y también sobre el caso de Leopoldo López. Esto lo vamos a hablar al regreso. Vamos a una pausa y al regreso tenemos más de Entrevista a Venevisión.